Hola, hola. Hoy voy a hablar de un libro escrito en 1946, poco tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Su autor es Viktor Frankl, un psiquiatra judío vienés que pasó varios años en diversos campos de concentración y consiguió sobrevivir. Víctor era un psiquiatra al que en 1942, aun estando en plena guerra, le iba bien en su Viena natal, pues tenía su propia consulta, dirigía la sección de neurología de un hospital, se acababa de casar, es decir, la vida le sonreía. Su triste periplo comienza cuando empiezan a llevarse a los judíos de su ciudad a los campos de concentración, y él, aun habiendo podido huir a Norteamérica, decidió quedarse para estar con sus padres, que lo tenían más complicado para poder irse a ningún otro sitio. De esta forma, envían a toda la familia a un campo y les separan. En uno de los primeros registros que le hicieron, encuentran y le rompen un manuscrito que guardaba celosamente, en el que recogía las conclusiones de todas las investigaciones realizadas durante los años previos y que contra todo pronóstico logró medio reconstruir mientras estaba allí dentro, tomando notas que le sirviesen como guión. El libro se llamaba Psicoanálisis y Existencialismo. De hecho, al salir se propuso reconstruirlo del todo y lo consiguió de una forma bastante más sencilla de lo que pensaba, ya que le había dado una copia a un amigo que éste aún conservaba. Le llevó tiempo recuperarse física y mentalmente de todo el tiempo de encierro, lógicamente, y además fue entonces cuando se enteró del triste destino de su madre y de su esposa, después de haber perdido a su padre al poco de entrar en el primer campo. A pesar del éxito que estaba teniendo su libro, que logró publicar y le estaba ayudando a reintegrarse en la normalidad de la vida, sentía que también necesitaba reflejar las vivencias de aquellos años para terminar de sanar. Ese fue el origen de esta obra, que se terminó convirtiendo en uno de los 10 libros más influyentes del siglo XX en Estados Unidos. El libro se llama El hombre en busca de sentido y según Frankl, su objetivo al escribirlo era reflejar cómo se ve afectada la psicología de un prisionero de un campo de concentración debido a las experiencias diarias vividas allí, a modo de tratado de psicología, con la particularidad de que en realidad se trata de un relato autobiográfico. En particular, se centra mucho en el sufrimiento, presente en todo momento, y en cómo tenía efectos diferentes en los diversos reclusos, de lo que dedujo que es la propia persona la que le da un sentido u otro a ese sufrimiento. Nos comenta que los pocos que sobrevivieron gracias a casualidades varias consideraban que en general los mejores no lo habían conseguido. Esto es debido a que en muchos casos los que iban subsistiendo era gracias a demostrar cierta falta de escrúpulos en su comportamiento, incluso colaborando con los guardias y llegando a ser en muchos casos más brutales que aquellos, quienes a veces eran hasta buenos con los prisioneros. En su caso, Víctor fue un prisionero normal, con una vida ordinaria allí dentro, dedicándose a los trabajos físicos que se demandaban de él. El relato comienza con su internamiento y la esperanza de que algunos guardias amables se apiaden de ellos, pero luego ya ven que esa amabilidad se produce por el interés de quedarse con sus cosas. Intenta que un capo, prisionero veterano de los que ayudaban a los guardias, le ayude a que no le quiten un manuscrito en el que llevaba años trabajando, que luego daría lugar a su obra Psicoanálisis y Existencialismo, como he comentado antes. Lejos de hacerlo, sin embargo, este le delata y ahí tiene su primer shock, que le lleva a darse cuenta de que está en una nueva realidad y que tiene que dejar atrás toda su vida anterior. Prosigue en sus primeros tiempos sufriendo malos tratos varios, como ser despojados de sus pertenencias, tener que llevar zapatos gastados y de otra talla o dormir sobre tablones. De forma que la poca esperanza que podían tener de que no les fuese tan mal allí les iba abandonando, y les empezó a salir una especie de humor macabro, de forma que bromeaban con su propia situación y la de sus compañeros. También afloraron otras sensaciones, como la curiosidad por saber qué consecuencias iría teniendo lo que iban viviendo en su salud, o la sorpresa al comprobar que se podía subsistir durmiendo muy poco, ya que no les dejaban hacerlo durante muchas horas, o sin observar medidas de higiene básicas. Es decir, comprobaron la resistencia del cuerpo humano y su capacidad de adaptación incluso a una situación atroz. Pero esto convivía con la idea intermitente de quitarse de en medio, si bien la solían acabar desechando debido a que ya era bastante probable que dejasen de existir en cualquier momento por la decisión de otros. También comenta que en un momento en que un compañero les da unos consejos para parecer más lozanos y les dice que de todos ellos el que lo tiene más complicado para sobrevivir es él, a él le sale sonreír. Lo que puede resultar extraño en condiciones normales, claro, pero que en una situación anormal, lo que habitualmente sería una reacción anormal, supone en realidad una conducta normal. Después de esta fase inicial con reacciones extrañas de lo más variadas, se pasaba a una larga etapa en la que la apatía generalizada, la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importaba nada, entremezclada con la añoranza de su vida pasada y de sus seres queridos, lo dominaba todo.
Por otro lado, la adaptación comentada anteriormente también se traducía en que ver los malos tratos infligidos a los compañeros o incluso alguno de ellos perdiendo la vida pasaba de ser algo ante lo que apartar la vista o ante lo que sentir aflicción a ser algo que poder ver con total indiferencia. Nos relata después cómo los prisioneros tenían sueños en los que simplemente satisfacían necesidades básicas, como comer en abundancia o darse un baño caliente, y la comida constituía, de hecho, un tema de conversación recurrente. Por otro lado, si bien la vida cultural pasó a un quinto plano, dos temas muy comentados eran la religión y la política, ya que había mucho interés por la situación y la evolución de la guerra, muy lógico dadas las circunstancias. En cuanto a la espiritualidad, paradójicamente, los más acostumbrados a una vida intelectual y a menudo más frágiles físicamente parecían soportar mejor los rigores de aquella vida que los más robustos, ya que se refugiaron en su mundo interior. En algún momento de marcha extenuante, Víctor cuenta cómo se acordó de su mujer y al visualizarla e imaginarse que hablaba con ella, se dio cuenta de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el ser humano, y que, incluso en un estado de desolación absoluta, el ser humano es capaz de realizarse mediante la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. También parece que eran capaces de apreciar la belleza del arte en forma de espectáculos improvisados en un barracón o alguien entonando una canción, y de la naturaleza con una intensidad especial que les hacía abstraerse de las terribles condiciones en las que vivían. Además, intentaban mantener un cierto sentido del humor, necesario para el necesario distanciamiento emocional de la situación, y anhelaban y disfrutaban las pocas veces que podían tener tiempo a solas consigo mismo y sus propios pensamientos, fuera del conglomerado de personas que habitaban allí. Otro rasgo que podía encontrarse era la irritabilidad, que tenía el origen común con la apatía, del hambre y la falta de sueño, pero también el complejo de inferioridad, derivado de ser tratados como seres infrahumanos, de forma que se sentían terriblemente degradados en comparación con su vida anterior. Esto ocurría en los prisioneros comunes, mientras que en los considerados privilegiados, como los cocineros o los capos, por ejemplo, ocurría al contrario, que hasta se sentían ascendidos, llegando a desarrollar hasta ciertos delirios de grandeza. Este contraste producía choques entre ellos que llegaban a convertirse en ocasiones en peleas físicas, debido al aumento del impulso agresivo por la frecuente visualización de escenas de brutalidad. Se plantea entonces si existe la libertad humana frente al entorno o si los factores ambientales determinan sus acciones, y su respuesta es que la experiencia demuestra que el ser humano mantiene su capacidad de elección. Por ejemplo, había prisioneros, aun siendo escasos, que intentaban consolar a los demás ofreciéndoles incluso el poco pan que tenían. Así, su conclusión es que al ser humano se le puede arrebatar todo excepto la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, la libertad para elegir su propio camino. De forma que el tipo de persona en el que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del campo, y que precisamente esa libertad interior confiere a la vida intención y sentido. Ese sentido o ausencia de él también tuvo una clara influencia para sobrevivir o no, ya que quien encontraba un porqué, un objetivo para seguir viviendo, resultaba más fortalecido para soportar el cómo. Víctor fue uno de los prisioneros liberados de los campos. Nos cuenta que la última reacción mostrada por los prisioneros fue que, ya libres, se sentían incapaces de sentir alegría, ya que la situación les parecía irreal. Esto se conoce como despersonalización. Además, a las personalidades más primitivas, la brutalidad vivida les hacía más susceptibles de caer en la actitud de que ahora eran ellos los que podían hacer el mal sin remordimiento, de forma que necesitaron una concienciación sobre que por ahí no iban bien. Al final del libro se incluyen algunos conceptos de la logoterapia, terapia creada por él mismo que pone el foco en el hallazgo del sentido de la vida para superar las adversidades y tener una vida plena. Cabe reseñar que él entendía dicho sentido de la vida de una forma práctica, de forma que se encontraba en hallar un propósito personal. Y acaba diciendo lo siguiente. El ser humano no es un objeto más entre otros. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcance a ser, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, tiene que construirlo él mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaron como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades. De sus decisiones, y no tanto de las condiciones, depende cuál de las dos sale a la luz. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale al botón de like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!